¿Startup o gran empresa? Sin lugar a dudas, esa fue una de las preguntas que más rondaba en mi cabeza cuando empecé mi carrera profesional. Y hoy yo vengo a contarte, bajo mi punto de vista y tras 4 años trabajando en el sector de software, cuál de las dos sería mejor opción. Trabajar en los dos entornos, la verdad es que es una diferencia completamente abismal. En una gran empresa, pues tienes más seguridad, un sueldo y siempre vas a tener a alguien al que acudir si tienes alguna duda o lo que sea. Mientras que en una startup el entorno es completamente diferente. Tienes que ser súper proactivo, tienes que cambiar de responsabilidades constantemente, tienes que ser bueno en la priorización de tareas porque probablemente por la mañana estés haciendo una cosa y después por la tarde te pidan hacer completamente otra cosa totalmente diferente. Así que tienes que ser bueno en saber cómo priorizar, cómo gestionar tu tiempo y tienes que saber también cómo solucionar tus propios problemas, porque aquí sí que sí. Tus problemas son tuyos. Aquí no puedes tener un manager al que echarle la culpa. No, no. Aquí tus problemas son tuyos. Y como la líes, el problema lo tienes tú. Así que bueno, voy a hacer una comparativa de cómo es trabajar en una startup, cómo es trabajar en una gran empresa. En mis 4 años he tenido la suerte de trabajar tanto en empresas muy, muy grandes como en startups, es decir, empresas muy pequeñitas e incluso fuera de España. Entonces, te voy a explicar bajo mi punto de vista cuál es la diferencia entre estos dos entornos y qué es lo que haría yo si estuviese empezando mi carrera profesional de nuevo. Vale, pues vamos a empezar con las grandes empresas, que yo creo que es la experiencia que tengo un poquito más en el pasado. Ahora estoy trabajando para startups o pequeñas empresas, entonces te voy a explicar un poco cómo es el entorno en una gran empresa. Para que te hagas una idea de mi contexto y de por qué te voy a contar yo estas cosas, he trabajado en 3 empresas muy muy grandes a nivel mundial, entonces yo te voy a explicar pues cómo son los entornos, porque en general en todas ellas el entorno te puedo asegurar, la situación es prácticamente la misma. En todas ellas siempre vas a encontrar un nivel de burocracia muy alto. Es decir, si tienes que cambiar una línea de código, si necesitas, por ejemplo, unos permisos para acceder a algo en la cloud o lo que sea, siempre vas a necesitar el permiso de tu manager y a la vez ese manager muy probablemente tenga que contactar con alguien de más arriba. Así que en una gran empresa tienes que tener en cuenta que no todo es simplemente pensar y ejecutar. Muchas veces necesitas permisos, necesitas aprobar una serie de procesos, permisos, etcétera. Así que te tienes que armar un poco de paciencia. Así que bueno, eso por un punto, la burocracia. El segundo punto es que no esperes que siempre vayas a caer en los proyectos más vanguardistas, con las mejores tecnologías, o que incluso acabes trabajando con la tecnología precisamente que tú quieres trabajar. En las grandes empresas los proyectos son muy grandes y todos esos proyectos están divididos como en subsectores o en subequipos y cada equipo pues tiene algo. Entonces quizás tú apliques a un puesto de trabajo y al final dentro de ese proyecto pues tú no acabes trabajando en la herramienta o en la tecnología que tú esperas acabar trabajando. Es bastante común, o sea, no te desesperes porque a lo mejor te aplicas a Python para análisis de datos y a lo mejor acabas haciendo temas de Python pero para backend, no para análisis de datos. Entonces esto también es algo a tener muy en cuenta cuando vas a trabajar para una gran empresa. Los proyectos son muy grandes, hay muchos equipos y depende del equipo en el que caigas, pues vas a trabajar con unas cosas u otras. El punto 3 que puede sonar un poco contradictorio, pero os lo puedo asegurar que a la larga no es lo mejor cuando estás iniciando tu carrera, es que siempre vas a tener un manager. Cuando tienes un manager en general, siempre vas a tener alguien que te va a decir lo que tienes que hacer, cuándo y cómo. Que eso tú puedes decir, pues bueno, pues perfecto, porque si estás iniciando tu carrera profesional, eso es lo que quieres, ¿no? Un poco de guía. ¿Qué pasa? Eso es un poco contraproducente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estás iniciando la carrera, lo mejor que puedes hacer es pegarte tú los chocazos contra la pared. Las hostias te las pegas tú contra la pared. Si la lías, si has creado un error, lo que sea, pues si tú lo creas, tú lo solucionas. Y de esa manera es la única manera que vas a tener para aprender de verdad. O sea, si la lías de verdad, te puedo asegurar de que ese error lo vas a tener siempre en tu mente, ya para siempre. Entonces, cuando tú tienes a alguien que está detrás tuya, siempre como protegiéndote, siempre diciéndote lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, no desarrollas esa parte crítica en tu cerebro, en tu mente, en tu forma de trabajar realmente. Entonces no sientes como esa responsabilidad de las tareas, no entiendes cómo pensar de esa forma crítica a largo plazo, es decir, si yo hago esto, ¿qué problemas me pueden llevar? O sea, si yo esto lo ejecuto en producción, ¿puede ser que estos errores me vayan a acabar tumbando la solución? El pensar ese paso extra, créeme que es una mentalidad muy muy buena que te va a dar, por ejemplo, una startup y que en una gran empresa no vas a tener, simplemente por el hecho de que, oye, de que vas a tener a alguien
mucho más experto que tú detrás tuya, como protegiéndote o vigilando que lo estás haciendo todo correctamente. Para mí, como cuarto punto y muy relacionado con el punto 2 que os he dicho de que, oye, quizás cuando tú entres en una gran empresa no vayas a trabajar con la tecnología que tú deseas, es que el factor suerte, el que tú seas afortunado de caer donde caigas, es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tú caes en el proyecto perfecto, dentro del equipo perfecto, con un buen equipo, con un buen entorno laboral, normalmente sí que puedes llegar a aprender muchísimo en una gran empresa, pero tienes que tener la suerte de caer en ese equipo, con esa gente, con esas tecnologías. Entonces, en una gran empresa, el factor suerte, el ser afortunado, juega un papel bastante importante dentro de tu carrera profesional. Así que esto también lo tienes que tener en cuenta. Y en general, siento mucho decírtelo, que esto no hay manera ninguna de predecirlo. Vale, y ahora vamos a cambiar completamente de tercio y vamos a ver a las startups, que es de hecho a lo que yo me estoy dedicando desde aproximadamente el último año. Me estoy ahora enfocando más en trabajar para startups o pequeñas empresas. ¿Qué es lo que yo me he encontrado en una startup? Básicamente aquí, burocracia no tienes absolutamente ninguna. Si tienes que desarrollar algo o tienes que cambiar algo, cámbialo. Normalmente no tienes que pedir una serie de permisos, los contactos son muy directos, es decir, si necesitas algo se lo preguntas a ese de IT de seguridad y automáticamente en el mismo día, incluso a veces en minutos, ya tienes los permisos, ya lo tienes todo aprobado y puedes seguir desarrollando. Entonces eso te permite desarrollar mucho más y ser mucho más rápido. Por otro lado, los proyectos que os había dicho en las grandes empresas, que oye, pues quizás caigas en un proyecto, pero dentro de ese proyecto caigas en un equipo que hace una tecnología completamente diferente o que a ti no te gusta. En una startup eso es difícil que ocurra. Las startups al final normalmente están enfocados en un proyecto o dos o tres o bueno, generalmente siempre están enfocados en su software y si trabajas en una startup que se dedica al análisis de datos, muy seguramente vas a acabar trabajando en análisis de datos. O sea, no te van a meter en otra cosa completamente diferente. Así que en una startup normalmente cuando aplicas a un trabajo puedes estar seguro de que vas a acabar trabajando con esas tecnologías. Entonces aquí también, y lo relaciono con el punto 4 que os he dicho anteriormente de las grandes empresas, aquí el factor suerte no juega un papel tan fundamental. Aquí generalmente si la startup es de análisis de datos, de IA o de lo que sea, vas a acabar trabajando con eso sí o sí, quizás en unas fases diferentes, pero al final vas a acabar trabajando con eso segurísimo. Y como último punto, que ya también os lo había adelantado cuando he hablado sobre las grandes empresas, es que aquí tus problemas son tuyos. Que eso de primera puede dar un poco de miedo y yo lo entiendo en verdad. Que tú estés empezando una carrera y tú digas, joder, pero es que como la líe, que me pueden echar, lo que sea. A ver, generalmente te puedo asegurar yo a ti que no te van a echar. O sea, tú tranquilo con eso, porque siempre también hay una serie de límites, de safeguards, que no sé cómo se dice, pero que normalmente no vas a poder hacer de todo. Siempre va a haber alguien que, oye, que te limite, que diga, oye, a ver, enséñame lo que has hecho primero. O sea, que no te tienes que tampoco que preocupar. Pero el saber que no vas a tener un manager detrás tuya que te va a decir siempre lo que tienes que hacer, cómo y cuándo, y que si pasa algún problema, el que lo va a tener que solucionar eres tú, porque al final eres tú el que ha desarrollado esa solución, créeme que eso va a desarrollar en ti una mentalidad crítica, proactiva y de responsabilidad que no vas a tener en una gran empresa. Yo, por ejemplo, por contaros una experiencia, nosotros en la empresa notamos mucho cuando, por ejemplo, llega alguien, un chaval de una startup versus un chaval de una gran empresa. Cuando te llega un chaval de una startup, ese chaval es súper proactivo, sobre todo a ese chaval tú le das un problema y ese chaval al final va a intentar 10 cosas antes de venirte a ti diciéndote, oye, que esto no me sale. Pues en cambio, por ejemplo, un chico que viene de una gran empresa, en general siempre te va a venir, si no le funcionan 2 o 3 cosas que ha buscado en ChatGPT, te va a venir y te va a decir, oye, que es que esto no me funciona, ¿sabes? O sea, es muy diferente el nivel de aceptación del error. Es decir, en un chaval de una startup te acepta el error, lo intenta. En una gran empresa no. ¿Por qué? Porque han tenido la ayuda demasiado fácil. O sea, han tenido siempre un manager ahí al que han podido preguntar a los 2-3 intentos y eso no ha generado esa mentalidad crítica de esfuerzo de prueba error, que por ejemplo el chico de la startup sí que tiene. Entonces, por ejemplo, pues eso lo notamos mucho en la empresa, cuando viene un chaval de una startup versus alguien de una gran empresa. No solamente la proactividad, también la responsabilidad.
Tú a ese chaval le das una tarea y ese chaval en general no te contacta mucho, pero tú sabes que está trabajando, o sea, ese chaval está trabajando en esa tarea porque sabe que es suya y la tiene que hacer. Después también sabes muy bien priorizar, porque como te digo, cuando tú eres responsable de tu trabajo, créeme que al final, aunque vosotros no lo creéis y tenéis miedo y tal, sois más capaces de lo que pensáis. Y tú eres capaz de priorizar tu tarea, tú sabes que tienes que hacer esto. Las tareas las puedes llegar incluso a subdividir en problemas más pequeños y lo vas gestionando tú solo. O sea, que esto, nadie ha nacido con esta habilidad, simplemente que tú la vas entrenando poco a poco y obviamente un chaval que viene de una startup, pues esta habilidad la ha desarrollado mucho antes que una persona que viene de una gran empresa. Así que bueno, como conclusión yo creo que ya está muy claro cuál de los dos entornos elegiría yo si estuviese otra vez empezando mi carrera profesional y claramente sí, es el de la startup. Desarrollas una mentalidad que no la vas a desarrollar en grandes empresas, desarrollas por ejemplo unas tecnologías que muy probablemente no vas a desarrollar en una gran empresa, pero obviamente yo también entiendo a la gente que quiere ir a una gran empresa desde que lo inicia. Al final hay que tener en cuenta que una startup no te va a dar estabilidad, no te va a dar un nombre reconocible en el CV y no te va a dar generalmente un salario igual que el de una gran empresa. Así que yo eso también lo puedo llegar a entender. Al final esto de lo que se trata, como siempre en la vida, es de una balanza. ¿Qué prefieres tú en tu vida? ¿Esto o esto? ¿Qué prefieres? ¿Estabilidad, buen salario, un nombre reconocible en el CV, que tenga siempre ahí un manager que te esté ahí vigilando, tener a lo mejor más perspectiva o tener una carrera profesional como con menos incertidumbres, poder llegar a saber hasta dónde puedes ir? Es decir, estoy aquí 2 años, aquí 3, aquí 4, pues puedo llegar a ser manager, es decir, tener una carrera más o menos planificada versus tener una startup donde a lo mejor la empresa de 2 a 3 años no existe, el salario normalmente puede llegar a ser incluso más bajo, no es reconocible en tu CV, pero bueno, tienes otras cosas positivas como la mentalidad que vas a desarrollar, las tecnologías con las que puedes trabajar, el entorno es mucho más directo, puedes hacer más amigos. Entonces, pues bueno, pues son dos cosas a tener en cuenta, que es verdad que es difícil, pero al final es todo una balanza en esta vida. O sea, tienes que elegir entre una u otra, o bueno, pues simplemente puedes hacer como yo he hecho, que es probar los dos entornos, que al final en la vida son muchos años y siempre puedes probar algo nuevo. Así que bueno, espero que te haya gustado y que te haya más o menos descubierto cómo son estos dos entornos, de manera que tú ya también puedas elegir en el futuro a lo que te quieras dedicar.